7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Ayer le veíamos como con contundencia en el programa Políticamente Correcto de Coavisa, exhibía documentos, informes de la Contraloría que demuestra que en el país hay el doble discurso. Hoy, luego de la aprobación el viernes último con 77 votos, las reformas al Código Orgánico Territorial, y una vez que se publique en el registro oficial, las prefecturas y municipios deben prepararse para cumplir con la reforma al COTAD desde el 1 de junio, de manera escalonada. Pero hay políticos que anuncian en la provincia de Imbabura, la prefectura, en la provincia de Pichincha, la prefectura, la alcaldía de Quito, el alcalde de Cuenca, que estuvo con usted, doctor Napoleón Santamaría, pero no hubo respuestas a sus contundentes denuncias con documentos en la mano. ¿Cómo debe implementarse esta reforma más allá del pataleo de ciertos políticos en un año preelectoral? Buen día, doctor Napoleón Santamaría. Saludos, apreciado Miguel. Fuerte abrazo a ti, a través de tus micrófonos, a los amigos que nos escuchan. Que es que lo que tú dices al final es lo correcto, es que coincidencialmente estamos en un año preelectoral. Y entonces ahora sí, todas las prefecturas, todas las alcaldías que se quieren reelegir, mira tú, que comienzan a hacer los contratos para informar las obras que ha hecho el alcalde. Y es que, Miguel, hay que comenzar a cambiar todo este tema, porque si no, no podemos salir adelante. A los quiteños, hablando de nuestra ciudad, ¿qué nos interesa lo que diga el alcalde? Lo que interesa es lo que vemos, lo que percibimos, lo que asumimos de la obra física e inmaterial que hace un burgomaestre en la ciudad. Claro, se activan todos estos programas de difusión, mensajes, etcétera, las noticias, porque estamos en proceso electoral. Pero mira tú que ese es el afán de la alcaldía de Quito. En cambio, en la prefectura del Pichincha, como la señora Badón se le acabó ya su periodo, sus 2 periodos consecutivos, ya no le interesa. Ella ya no va a gastar en publicidad y promoción. Este sistema clientelar, donde los partidos políticos llegan a las alcaldías, a las prefecturas y manejan los fondos públicos como que fuesen de ellos. Ellos creen, piensan y asumen eso, que los fondos es de ellos. Y por lo tanto, ponen cualquier idea, por más un dislate o disparate que fuese, y creen o piensan que así deben administrar. Lo que sí es preocupante, mi querido Miguel, es que los ciudadanos no reaccionemos. Hoy debe ser una cruzada, Miguel y amigos, una cruzada para que definitivamente detengamos el uso, el mal abuso, el dispendio y el hurto de fondos públicos. Miguel, de la Contraloría General del Estado, cuando presenta el informe, que lo presentó hace menos de un mes ya lo presentó, y estableció que el 30% de los informes, ustedes saben, los informes son esos trabajos de auditoría que realiza la Contraloría a la prestación de servicios, a la construcción de obras, al manejo del fondo público, etcétera. Hizo 452 informes en todo el país. De esos llegó a concluir que solo el 30% constituyen actos delincuenciales: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera, etcétera. Y el otro 70% no es que estén bien, mi querido Miguel, es que el otro 70% no tiene indicio de responsabilidad penal, es decir, no cometieron un delito, pero sí hubo abusos, sí hubo mal usos de fondos públicos y se establecieron glosas y multas y sanciones a funcionarios públicos. ¿Cuántos es? El 315. Entonces, cuando uno lee esto de la Contraloría, dice, realmente estamos en manos de unos bandidos que se han apoderado de las prefecturas y las alcaldías. Pero nos pusimos a leer algunos de esos informes, porque mira, por ejemplo, Pichincha, de los 51 informes que hace,
a todo Pichincha, es decir, a la prefectura y a todos los cantones, 17 tienen responsabilidad penal. Entre esos de los de Quito, ¿no? Entre esos el famoso caso de los troles. Y 34 informes de desvíos de fondos públicos. Lo del oro, o sea, esto es vergonzoso para Pichincha, pero lo del oro sí es radicalmente, absolutamente vergonzoso. De 44, 26 tienen... Allá hay más delitos que informes. Esto es insostenible. Bueno, y así lo mismo con el Azuay, con Loja, sucumbíos de 24, 16 con responsabilidades penales. Bueno, y así sucesivamente, concentrándose fundamentalmente. Pero, Miguel, lo que sí nos llamó la atención es que cuando nos pusimos a revisar, ¿por qué la Contraloría dice que hay delitos penales? A ver, ¿de qué les acusa realmente? Encontramos, Miguel, y esto es terrible, que les encuentra y les dice: les acuso que ustedes cometieron peculado porque han utilizado facturas falsas para justificar gastos. Y cuando nos ponemos a ver, claro, llegó el auditor de la Contraloría y le dijo: a ver, usted, municipio, ha gastado en esta partida tanto, $10,000, deme las facturas. Bueno, fueron esos funcionarios públicos, alcaldes, adláteres, asesores financieros, etcétera, fueron a conseguir facturas falsas, ¿vale? Es decir, a comprar en el mercado negro facturas falsas para tratar de justificar el gasto. Miguel, amigos, esto es alcaldías delincuenciales. Eso no es un delito penal que debe ser sancionado, Napoleón. No es un delito penal. Definitivamente. Este es un delito penal, no solo que va en contra de la fe pública y por lo tanto se considera un delito de defraudación tributaria, pero en este caso es un elemento más para mostrar que lo que es que hay peculado, es decir, que hurtaron, que mal usaron, que abusaron del fondo público, que se llevaron el fondo público y como dejaron un hueco, el hueco que lo querían tapar era con facturas falsas. Peligrosísimo que un sector público actúe así. No solo que nos cobra muchos impuestos, no solo que hurta ese impuesto que le entregamos, sino que trata de camuflar o esconder, cometiendo otro delito, buscando facturas falsas en el mercado negro. Realmente es delincuencial, mi querido Miguel, amigos, ¿dónde nos perdimos como país? 2, tráfico de influencias en contratación, muchos casos. Para esquivar la licitación, se contrató a través de estos organismos internacionales adscritos a Naciones Unidas, la UNOX. O si no, a través de otros organismos que buscaban la ayuda. Pero lo que buscan en todos estos casos, según la Contraloría, y eso les he dicho a algunos alcaldes que me han escrito el fin de semana, no, nosotros no está de acuerdo. Vaya y ejerza las acciones con la Contraloría. Allá tiene que ir. La Contraloría es un juez de cuentas. Que vaya y responda allá. O 3, falsificación de documentos. Falsificaron documentos para eludir procesos de contratación. Realmente, entonces, cuando vemos esto, decimos, nuestros fondos están en manos de alcaldías y prefecturas delincuenciales, en su mayoría. Siempre habrá una que otra alcaldía y una que otra prefectura que lo haga bien. Pero así, mi querido Miguel y amigos, no es posible. O sea, este país tan pequeñito, 253,000 kilómetros cuadrados, el más pequeño de toda la ribera del Pacífico, tiene 222. Mira, la última entrevista que teníamos en televisión, el entrevistado decía 223, y la señora del AME, de la Asociación de Municipios, decía, no, solo son 222. No, 223. Bueno, nadie sabe porque se crean aquí municipios por dádivas políticas, por acuerdos electorales o electoreros. Y este país hoy día tiene como resumen 222 municipios, con lo cual no es posible. Piensen ustedes, amigos que nos escuchan, ¿cómo le entregamos nuestra plata a 222? En su mayoría irresponsables para que administren nuestros fondos públicos. Es que esto no tiene ningún sentido. ¿Cuánto reciben, Napoleón? Alrededor de 3,000 millones. ¿Cuánto? 4,000 millones al año. Mira, todos los gobiernos descentralizados. Exactamente las cifras. ¿Cuánto reciben? Porque recuerda tú que los gobiernos autónomos centralizados tienen 2 tipos de ingresos. Los que se les asignan desde el gobierno central y los que ellos cobran a sus ciudadanos por los impuestos, por el impuesto de patente 1.5, etcétera, etcétera. Muy bien. De la primera fuente,
¿Qué reciben de la primera fuente? La ley establece que se cojan todos los tributos del país. El IVA que usted paga, usted que me escucha paga IVA. Todos los días que va a un centro comercial, a una tienda, etcétera, paga IVA. Cuando compra una gaseosa o cuando compra ropa. Y si la ropa es importada, en el precio usted está pagando IVA y aranceles, porque eso pagó un arancel, ¿verdad? Y si es que también no se estaba grabado, pagó impuesto a las divisas. Bueno, todo el tiempo, todos los ecuatorianos estamos pagando. Y sobre todos esos impuestos que pagamos, todos pagamos, se les reparte el 21% de todos esos ingresos, se les reparte. ¿Cuánto recaudamos de impuestos netos, no? Es la recaudación del SRI menos devolución, descuento. ¿Cuánto recaudamos? 14.800 millones. ¿Cuánto es el 21% de eso? 3.108 millones. Por esta fuente ya les damos 3.108 millones. Y la segunda fuente, que también se les hacía del Estado, es los ingresos petroleros. Se coge todos los ingresos petroleros y se les da el 10%. ¿Cuánto fue en el año 2025? 159 millones. Total, 3.288 millones, 3.300 millones. Esto es lo que reciben del gobierno central los municipios. Adicionalmente hubo un ajuste de una liquidación que no estuvo muy bien hecha en el 24, 135 millones más. ¿Cuánto en total? 3.400 millones. A esto hay que sumar, Miguel, 3.400 millones todos los años. El Estado central, tomen municipios y prefecturas. A esto hay que sumar lo que estos municipios recaudan. Lo cobran patente 1.5, etcétera, que hemos dicho. ¿Y cuánto fue eso? Todo eso el año anterior. Fue 4.700 millones de dólares lo que recaudaron todos los municipios y prefecturas del país a lo largo y ancho del Ecuador. Eso no, 4.700 millones de dólares. Eso nos da exactamente que los municipios el año anterior manejaron, administraron, tuvieron en sus manos 8.100 millones de dólares, mi querido Miguel. Por eso es que yo siempre le digo, esto no es una cosa menor. No es que es un fondito que, bueno, ya lo mal utilizamos y ya veremos qué hacemos a futuro. No, este es un fondo potentísimo, grande, fuerte, que debe ser muy bien administrado si queremos que el país salga adelante. Yo hago esta reflexión, Miguel. Si es que los alcaldes, ahora vamos a elegir nuevos y en el 27 tendremos nuevos alcaldes y prefectos. Cuando se sienta el alcalde y se entiende de esto, va a asumir que va a administrar 4 años su ciudad o su provincia. Pero hacer una planificación cuatrianual. Pero facilísimo, Miguel. O sea, si van a recibir 8.000 millones por 4, es 32 más el proceso inflacionario, más el endeudamiento que tienen, más o menos va a dar 36.000 millones. O sea, yo por eso les he dicho, con todo respeto a los alcaldes, hasta es fácil ser alcalde y prefecto. Es fácil cuando se sabe, cuando se conoce, cuando se está bien formado e informado. Pero claro, si tenemos alcaldes que recién cuando se sientan en los municipios van a entender y aprender qué es una alcaldía y cómo administrarla, claro, tenemos ese periodo de conocimiento, de aprendizaje que nos lleva tanto y nos aletarga. Esto es lo que realmente manejan los municipios. Hay que controlar urgentemente. Ahora, ¿podemos en todos los casos? Yo creo que en algunos casos sí, en otros va a ser muy complicado, mi querido Miguel. Con 222 municipios con 8.000 habitantes, 13.000 habitantes. Seamos honestos. Pidámosle a un alcalde de esos municipios que provea alcantarillado, agua potable, protección del medio ambiente. Recolección de la basura. Recolección de la basura, etcétera. En esa ciudad con un presupuesto de $800,000 y con 9.000 habitantes, la respuesta es, eso nunca lo va a lograr. Eso no. Esto fue un error haber creado tantos municipios, pero tú sabrás y recordarás, esto era el discurso político o la oferta política más deseada. Los políticos de turnos, presidentes, etcétera, pasaban por las parroquias y decían, yo convertirá esta parroquia en el nuevo cantón de la provincia, que este fue toda la vida. Hoy estamos pagando las consecuencias de ese proceso de irresponsabilidad política que tuvo el país. Habrá que cambiar, mi querido Miguel. Ahora, el tema pasa, en lugar de allanarse, de rectificar, de hacer bien las cosas, de dar prioritariamente lo que usted ha dicho, los servicios básicos fundamentales, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, tema sanitario, lo que hacen
frente a esta reforma aprobada en la Asamblea el viernes último, demandas de inconstitucionalidad. Lo típico, van a utilizar esta acción jurisdiccional para presentar a la Corte Constitucional, Imbabura, en el Azuay, Pichincha, simplemente en lugar de allanarse a todo lo que usted ha descrito. Y usted ayer, que fue contundente frente al alcalde de Cuenca, no le supo responder a los documentos que usted exhibió. No dijo nada, pero salen de allí y dicen demanda de inconstitucionalidad porque nos va a afectar a los gobiernos locales y provinciales. Miguel y queridos amigos, en América Latina se hizo una reforma donde en ese país los alumnos se promovían de año a año cuando sacaban una nota superior a 6.5%. Esto pasó a la legislatura de ese país y se establecía por ley que no debería ser el 0.5, que eso es medio graduar a vagos, era el concepto, y que por lo tanto suba el ratio de exigencia al 7%. Cuando se aprobó la ley y se estableció que habrá promoción de cada año cuando se obtenga el 7.5%. ¿Qué le quiero decir con esto, queridos amigos? Es que estas son normas que lo que hacen es levantar el nivel de exigencia, de calidad, de pertinencia. En este caso, en la política pública. ¿Qué le está diciendo? La ley no le está diciendo no gaste, le quito fondos, no le está diciendo vaya usted a poner sus impuestos nacionales, nada de eso. El Estado le sigue dando los fondos. Pero ¿sabe qué? Ya no lo malgaste. Utilícelo en bienes de desarrollo humano. Todos estos bienes que capitalizan obras y servicios en favor del desarrollo humano de las personas. Y la respuesta es, ¿dónde está algo mal en la ley? Y la respuesta realmente, mi querido Miguel, es, pero si la ley ya decía esto. El COTAD siempre ha dicho que el 70-30. Del 100%, como tú dices, el 70% vaya al gasto de inversión y esto desde la época del correísmo. Entonces ¿por qué se oponen ahora? Este señor Muñoz Fúrico sale inconstitucional, el señor de Cuenca, la señora Pavón, realmente el partido del correísmo, ¿no? O sea, y los alcaldes y proyectos del correísmo. ¿Por qué se oponen? Porque antes, mi querido Miguel de amigos, no había una sanción. La ley decía, envíen la mayor cantidad del gasto, el 70% del gasto de inversión. Pero había una sanción. La respuesta es no había una forma coercitiva de exigirles, de obligarles a que tanto alcalde irresponsable y prefecto irresponsable cumpla esta ley. Lo que hace esta norma dice, mire, si usted no cumple, lo que vamos a hacer es, le vamos a aplicar la Constitución. Ojo, Miguel, le vamos a aplicar la Constitución, el 276 de la Constitución. ¿Qué dice el 276? Que ya no le vamos a dar el 21% de los impuestos nacionales que le decíamos, sino solo el 15%, porque eso establece la Constitución. Entonces, y ya no le vamos a dar el 10% de las regalías petroleras, sino solo el 5%. Y entonces, claro, como ya ven que ahora sí hay algo que realmente si no cumplen, van a perder fondos públicos, ahora sí se sienten amenazados, ahora sí la educación... El deporte, han amenazado suspensión del deporte. Siempre los quiteños, habrá que ir a ver todo esto que dicen, ¿no? Los señores Pavón dice que ha dado 300,000 atenciones, habrá que ir a ver dónde están, porque cuando pasamos por esto no se les ve las cifras de dónde las sacan, cómo llegan a estos elementos. Lo que pasa, Miguel, realmente, mi amigos, es que tenemos un grave problema, mi querido Miguel. Y el problema es en que tenemos que avanzar en una reforma, tal como dice la Constitución, para adherir, fusionar, regionalizar, es decir, crear regiones, ¿no? Crear regiones o mancomunidades como establece la Constitución. Ya no podemos tener cantones tan pequeños. Piensa el cantón Julio Andrade del Carchi y Guate, que les pongo porque les escucho las cosas que dicen sus alcaldes y son risibles, la verdad. Y decirles, los dos cantones no funcionan. Ninguno de los dos está sacando adelante a ciudadanos. Muy bien, vamos a fusionarlos, vamos a crear una mancomunidad ahí, uno y otro se juntan y vamos a tener en reemplazo de dos malos, uno, ojalá medio bueno.
Uno, ojalá, pero es un tema ciudadano. Si los ciudadanos no nos involucramos, no estamos pendientes, peleando, observando, pidiendo, exigiendo, claro, el uso y el abuso del fondo público, en este país lastimosamente es materia o regla de cada día. Ahora, como dice esta ley aprobada, una vez que entra en vigencia con la publicación del registro oficial, dice, prefecturas y municipios deben prepararse para cumplir con la reforma desde el 1 de junio. Es decir, ya tienen que comenzar de manera escalonada a cumplir con estas disposiciones. La respuesta que se tiene, especialmente de los que más se han expuesto, provincias como Pichincha, Imbabura, en el Azuay, es demanda de inconstitucionalidad. Lo más fácil, echar abajo esta reforma. Lo que la Corte ha dicho en las demandas de inconstitucionalidad que se le presentaron anteriormente fue fundamentalmente, y declaró así, 2 leyes inconstitucionales porque había errores de forma. ¿Y cuál era el error de forma? Era que se violaba el principio de unidad de materia. Es decir, que no una ley que trata de temas tributarios o de económicos se incorporen otros temas que no tienen nada que ver con los mismos. Bueno, hoy, cuando se lee la ley, claramente es una ley de 7 artículos y una disposición final que tiene por tratar un tema. ¿Cuál es el tema? El buen uso del fondo público proveniente de tributos. Punto. Una norma de tributario clarísimo. Algunos dicen, no es tributario, pero no crea tributos. No, es que el tributo es el nacimiento de la obligación, el recaudo y el uso del fondo público. Aquí lo que está arreglando es el uso correcto del fondo público, orientando al uso correcto del fondo público, orientando, ¿no es cierto, Miguel? Amigos, orientando, porque muchos dicen, es que no nos quitan autonomía. Nadie le quita autonomía. Vea, esta ciudad necesita alcantarillado, haga el alcantarillado. La ley no le dice no haga alcantarillado, no, haga. Si usted necesita, haga alcantarillado. Pero haga alcantarillado y deje de contratar artistas internacionales para fiestas. Esto es lo que le dice la ley. Si necesita alcantarillado, haga. O sea, le dice el sentido común, la lógica que no han utilizado mucho, la mayoría de alcaldes, donde hay ciudades, Esmeraldas, que no tiene agua potable, la cobertura de agua potable es tan mínima. Pero Esmeraldas es una de las ciudades que nunca falta el artista contratado para todas sus fiestas de cantonización. Esto ya no se soporta. Y aquí lo que hemos hecho es una crítica. Y todo eso, Napoleón, es gestión administrativa, mal destino de los recursos. Hay el agua, hay la tubería, no hay el servicio por décadas. Como tú lo dices, ¿y esto es culpa o ausencia o falta de ley? No. ¿Y esto es falta de recursos públicos, de dinero, amigos? No es falta. Entonces, ¿qué pasa? Es gestión, falta de gestión y acceso de corrupción. Es que los fondos que se les ha asignado, se les ha entregado, no lo utilizaron para los fines que debieron haber utilizado, 1. Y 2, son fondos que fueron mal usados, mal gastados, hurtados, robados por alcaldes y prefectos pícaros y sinvergüenzas. Mira lo que le pasó a Quito el año anterior. Y esto es información del municipio de Quito, ¿no? Igual lo tengo posteado en mis redes, ¿no? Con la fuente, etcétera. En Quito el año anterior dejó de ejecutar en gasto de inversión, es decir, de alcantarillado, de obra pública, de asfaltado, de vialidad, etcétera, 176 millones de dólares. Gasto de inversión que no ejecutó el señor Pavel Muñoz. 176 millones. Este señor Pavel Muñoz. Se le entregan los fondos para que haga y no tienen la capacidad. Esto es gestión, es capacidad, es talento, es tener una vida de trabajo y no de pipón. Y dejó que no ejecutó 176 en el gasto de inversión. Entonces nos dice, ¿puede un municipio sacar adelante a sus ciudadanos? La respuesta es no, y por eso es el retraso, el aletargamiento, la decadencia de nuestra capital, triste decadencia. Pero Miguel, amigos, y el gasto corriente, ya ven que el señor Muñoz se desgarra las vestiduras y dice, es que ya se acabó, voy a votar 5,000 pipones del municipio. Bueno, ya hablaremos de esto, pero el municipio tiene, muchos dicen 10,000 funcionarios. No, el municipio tiene 10,000, pero el municipio tiene empresas públicas donde están cerca de 12,000. Total, todo el municipio tiene 22,000 funcionarios públicos. ¿Y qué pasa con el gasto corriente, Miguel? En el gasto corriente, que les desangre, les duele, tampoco ejecutó el 100% el año anterior. Dejó
de ejecutar 75.570.000. Es decir, ni siquiera el gasto corriente, que lo malgastan en fiestas, algazarras, reyertas, etcétera, ni siquiera en ese tuvieron el talento de ejecutar al 100%. Claramente es una falta de gestión, de conocimiento y de saber lo que son las finanzas públicas y cómo administrarlas. Ahora, no todos los consejos, hay que decirlo, los 222 consejos cantonales son así. Habrá excepciones. Y me parece, usted que estuvo en un debate ayer también, creo que por los datos, por los hechos que exhibe, la ayuda internacional, dinero no reembolsable, préstamos del Estado ecuatoriano, la alcaldía de Muisne, donde aquí anunció en la revista de Opinión y Democracia, Yuri Colorado, la alcaldesa de Muisne, presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, está avanzando en estas obras. Creo que no todo es malo. No, y definitivamente es un caso, otro caso Galápagos, un caso donde se hacen 9 informes, se les revisa, no se les encuentra absolutamente nada. En buena hora, ojalá. O sea, es que esto debería ser, ¿no? Que tengamos la lista de todos los consejos provinciales y municipales, y que cuando la Contraloría diga cuántas los hay, la regla sea 0, 0, 0, 0. Y la excepción, Miguel, sea que por ahí uno o que otro hizo una cosa o dos cosas, ¿eh? En el Ecuador, Miguel y amigos, es al revés. Aquí la gran mayoría son pillos, pícaros y sinvergüenzas. Y la excepción es alcaldías o prefecturas como, por ejemplo, esta que hemos citado, Galápagos, cero casos de, por lo menos de inicio de responsabilidad penal. O dos, el tema de Zamora Chinchipe. Zamora Chinchipe le hacen seis informes, revisiones de autoridades, y tampoco le encuentran absolutamente nada. Enhorabuena. Yo creo que si hay estas luces que nos dejan prever que podríamos salir adelante, definitivamente como país, pero volver a replantearnos el tema, ¿no? A ver, ¿hasta dónde van a manejar y qué cosas van a manejar las alcaldías? ¿Qué cosas no pueden manejar? Ya vimos que, por ejemplo, tránsito es muy difícil que lo manejen. La corrupción fue una metástasis. Se tomaron las agencias de tránsito municipales y se hicieron, quien lo tomó eso es la delincuencia organizada, y hicieron flores, vendían carros, matriculaban carros ilegales. Bueno, ya sabemos lo que pasó con las agencias metropolitanas de tránsito. Habrá que decirles, no, ustedes no tienen competencia. Dos, el tema de carreteras, sobre todo de lo que son las vías nacionales que han estado concesionadas. Por ejemplo, la famosa LOA Santo Domingo, concesionado un gran tramo Pichincha y otro tramo Santo Domingo. Vamos 100 años, Miguel, 100 años con una carretera pésima, paupérrima. Y creo que llegó el momento de repensar, porque para los contrarios a la mano de la empresa privada, les digo, cojan su auto y vayan a Esmeraldas y van a ver lo mal que pasan en esas carreteras concesionadas a Pichincha y Esmeraldas, o las que vayan a Santo Domingo y van a verlo. Pero cojan la carretera y vayan al norte del país, a Imbabura, el Carchi, o al sur, o a Ambato, Riobamba, etcétera, y la carretera está en perfecto estado. Hasta Chimborazo, sí, efectivamente. Claramente una visión estatal, darle a los políticos a que administren una carretera, ha sido un fracaso, un fiasco, no ha funcionado. Y claramente la mano de la empresa privada, en este caso, concesión de carreteras, ha funcionado. Esto no les gusta a muchos, pero esto hay que decirlo y llevarlo al país adelante. Darle las competencias que corresponden a algunos municipios, a otras mancomunidades y a las juntas parroquiales. Y repensar realmente la presencia de las prefecturas. Las prefecturas comienzan a hacer algo, una duplicidad de tareas y de funciones que bien pueden ser reemplazadas por las juntas parroquiales un poco más fortalecidas, mejor controladas, mejor administradas. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, por ilustrarnos estas reformas que van a entrar en vigencia al Código Territorial y el pataleo de ciertas autoridades locales y provinciales en búsqueda de echar abajo esta reforma que busca finalmente que se destinen los recursos mayoritariamente 70% a las inversiones. Napoleón, muy amable. Saludos, apreciado Miguel, y ojalá este sea el principio de muchos otros temas, que también en las universidades públicas vayamos, que el mayor cantidad de gastos sea a educación, a investigación, no a gastos de viaje, no a gastos de
de turismo educativo, etcétera. O sea, ojalá que este sea el principio para poner orden y disciplina en este país, Miguel. Saludos, muy buen día. Muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. 7:48, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, para hablar sobre el anuncio de la flexibilización laboral en el tema de las jornadas semanales de trabajo y el trabajo por horas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.